Y continuamos con la lección 9, tercera parte. Pregunta. Dice una lección en una especie de proceso químico. Se combina con vibraciones del plano. ¿A qué vibraciones se refiere? Explicación. En cada plano hay vibraciones que pertenecen al plano con exclusividad. Y todos los elementos físicos que deben vivir, o actuar en un plano físico deben tener en su constitución esas vibraciones para estar en concordancia con el plano. Lo mismo en lo que se refiere al mundo, porque dentro de un mismo plano, además de las vibraciones comunes a todos los mundos del plano, cada mundo tiene vibraciones específicas que le pertenecen con exclusividad. Por eso la materia, a fin de poder servir a la vida evolucionante, proporcionándole los medios adecuados para que pueda realizar sus experiencias en un determinado plano y mundo, deberá tener las vibraciones correspondientes a ese plano y a ese mundo. Es por eso que la misma forma puede poseer características y propiedades diferentes en un mundo y otro mundo del mismo plano. Pregunta. Sabemos que en nuestro sistema solar hay mundos en punto evolutivo inferior y mundos superiores. ¿Se crean nuevos mundos en un sistema solar como el nuestro? Explicación. Cuando se forma un sistema solar, nace primero el Sol, de acuerdo con un plan dentro de la ley de evolución. Durante un periodo determinado, ese Sol formará de sí mismo el número de planetas que le corresponden de acuerdo con el plan. Y una vez que dio nacimiento a todos esos planetas, el Sol ha adquirido ya otro estado vibratorio, que es el necesario para suministrar energía y mantener el sistema nacido de él. Pregunta. ¿El elemento es la forma que nosotros podemos percibir? Explicación. No, el elemento es vibración que está contenida, ya sea bajo un aspecto identificable o un aspecto inidentificable. Los elementos están contenidos en todas las formas físicas de la naturaleza y del ser humano, en mayor o menor grado. El aire y el agua los podemos evaluar. La tierra o trexio y el fuego no podemos determinarlos ni encontrarlos en las formas, sino por los efectos. Pregunta. ¿Los árboles petrificados continúan como elementos para experiencias de la vida evolucionante? Explicación. No, fueron árboles y ahora son piedra. Las chispas que experimentaron en ellos lo hicieron antes en el mineral y luego en ese vegetal. No hubo involución de la forma, sino una transformación en la forma, pues ninguna chispa utilizará ya esa forma para experimentar. Pregunta. En todo lo físico de nuestro mundo, ¿está la vibración densificadora? Explicación. Las vibraciones físicas se encuentran en nuestro mundo en vasta diversidad de frecuencias y ondas vibratorias, pero en todos los conjuntos vibratorios físicos se encuentra la vibración densificadora, generada de sí misma por la vida no evolucionante, que evoluciona, respondiendo al reclamo de necesidad de iniciar la etapa de la involución, impuesta a la vida evolucionante por la ley de evolución. Pregunta.
La vibración evolucionante tiene acción en lo que respecta a la evolución de los seres. Explicación. La vibración evolucionante actúa para la evolución de la forma exclusivamente, pues la evolución del ser debe ser lograda mediante el esfuerzo y el trabajo de cada uno. La forma evoluciona independientemente de la vida evolucionante que la utilice. Si de acuerdo con el momento de la evolución en un mundo corresponde a ese mundo, vida evolucionante más sutil, que lógicamente necesita para sus experiencias formas más sutiles, actúa entonces la vibración evolucionante, iniciando la sutilización de las formas. La vida no evolucionante que evoluciona, constituyó las formas, pero no puedes utilizarlas. En el momento evolutivo en que en un mundo debe comenzar la sutilización de lo físico, por ley de evolución, llega a él la vibración evolucionante e inicia el proceso de sutilización de todo lo físico, visible e invisible. Pregunta. ¿La vibración evolucionante es reclamada por la vida evolucionante? Explicación. No, la vibración evolucionante llega a los mundos en el momento determinado por la ley de evolución. La vida evolucionante que se halle en el punto de evolución y el estado de purificación necesarios podrá continuar su proceso evolutivo en ese mundo, utilizando para sus experiencias nuevas formas más sutiles. En cambio, todo el aspecto vida evolucionante que no esté en condiciones de utilizar formas más sutiles deberá pasar a otro mundo inferior, porque en ese mundo solo podrá experimentar vida evolucionante en un determinado punto de evolución. Es decir, que la vibración evolucionante no llega a un mundo por reclamo de la vida evolucionante, sino de acuerdo con el desarrollo del plan de evolución en él. Pregunta. ¿Debemos entender que la vibración densificadora se torna sutilizadora por acción de la vibración evolucionante? Explicación. No. La vibración evolucionante inicia la liberación paulatina de la vibración densificadora, la cual comienza a abandonar los conjuntos de vibraciones que constituyen las formas. No es la vibración densificadora que se torna sutilizadora, sino que los efectos de su acción aminorada en los conjuntos vibratorios que constituyen las formas significan la sutilización de las formas, y las facultades de la vibración densificadora son siempre las mismas. Pregunta. Cuando la vibración densificadora abandona la forma, ¿a dónde va? Explicación. Tal como ocurre con las otras vibraciones de vida no evolucionante, que evoluciona, retorna a su punto de origen o va donde la ley de evolución determine. Pregunta. ¿La forma involuciona? Explicación. No. La forma solamente evoluciona y lo hace con prescindencia de lo que significa la evolución de la vida, no evolucionante, que evoluciona, que evolucionó para conformarla. La evolución de la forma como tal es independiente del aspecto evolución de la vida no evolucionante que evoluciona, que constituye la forma. En el proceso de sutilización evoluciona la forma, y cuando en ese proceso
las vibraciones que la constituyen se van liberando y retornando al estado espiritual, también esas vibraciones evolucionan, pero independientemente. Pregunta. En el proceso de sutilización de la forma, ¿la vibración densificadora va aminorando paulatinamente su acción, pero la que actúa es la vibración evolucionante? Explicación. La vibración evolucionante actúa sobre la vibración densificadora para iniciar el proceso de sutilización, pero no la realiza. Mis queridos, vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.